Bienvenidos. En un conversatorio entre Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, y Julián Arévalo, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los temas de participación ciudadana en la fase de construcción de paz, se socializaron aspectos importantes para la etapa del posconflicto en Colombia. Bueno, yo empezaría por decir que así como el conflicto se concentra en unas zonas específicas del país, pero sus efectos trascienden esas zonas y llegan a abarcar a todo el país en su generalidad. Asimismo, ponerle fin al conflicto no se trata únicamente de transformar esos territorios que se han visto más golpeados por la violencia, por la presencia de cultivos ilícitos, por la presencia de grupos armados ilegales, sino que al mismo tiempo con las transformaciones que se van a llevar a cabo en esos territorios, entendiendo la implementación completa de los acuerdos como los del Punto de Desarrollo Rural, la Reforma Rural Integral y lo mismo los temas de sustitución de cultivos ilícitos que están en el punto de drogas. Los beneficios van a trascender a esas zonas y van a irradiar al resto del país, permitiendo el desarrollo de diferentes sectores, trayendo unas condiciones mejores de seguridad en diferentes ámbitos y afectando en buena medida la vida de todos los colombianos, pero en particular con un elemento esencial que yo creo que debería destacarse como punto de partida, que es parar el sufrimiento de muchos colombianos que día a día se ven afectados directamente por la violencia, parar con las víctimas, parar con los desplazados, con todas las personas que día a día sufren los efectos directos del conflicto. Pues ahora, si quieren, pasamos a otros temas, pero en particular yo creo que ese es un punto que me parece importante destacar para mí. Evidentemente son diferenciales. Hay unos beneficios que impactan a toda la sociedad y hay otros que de manera mucho más particular van a afectar positivamente a determinadas regiones del país, a determinados territorios y a determinadas poblaciones, sin duda, casi siempre las más pobres, las más necesitadas. Pero hay cosas que sin duda afectan positivamente todo el país. El clima mismo de los negocios, por ejemplo, o medidas como reformas políticas, por ejemplo, el Estatuto de la Oposición, o por ejemplo, la posibilidad de una reforma electoral que mejore las calidades de la participación política y de la democracia. Todo eso son beneficios para todos los colombianos, que probablemente para los compatriotas de los centros urbanos por ahora no son tan tangibles, pero creo que eso es parte de la tarea que hay que hacer, mostrarle a los colombianos, sobre todo el mundo urbano, que hace ya rato no viven directamente el conflicto, que la terminación del conflicto armado evidentemente es algo muy positivo para su vida y de toda la sociedad, independiente de que para las zonas donde el conflicto ha sido más extenso, que casi siempre son las zonas de frontera y zonas marginales, allí van a haber, esperamos, unos beneficios mucho más importantes. Pues es que yo creo que uno de los puntos más, o de los efectos más negativos que ha tenido el conflicto es que lo hemos normalizado tanto en nuestra vida que es muy difícil pensar un país sin conflicto. Entonces simplemente en muchos casos lo que uno encuentra, por ejemplo, en una opinión prácticamente mayoritaria en las ciudades es que todo va a continuar igual y es casi imposible imaginarnos un país sin conflicto. Cuando uno ve los efectos del desplazamiento que mencionaba hace un momento, una cantidad de gente llegando en unas condiciones miserables a vivir en las ciudades, a competir con otras personas en las ciudades, en unas condiciones de infraestructura que no logran absorber y darle las condiciones de vida deseables a todas estas personas, pues terminan generándose unos ecosistemas y unos ambientes en la ciudad que son bastante indeseables, incluso para los mismos ciudadanos, valga la redundancia, de estas ciudades capitales, que terminan en unas dinámicas muy complejas por estas dinámicas de estas otras zonas más golpeadas por el conflicto. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacernos es cómo realmente ponerle fin al conflicto, si es una oportunidad histórica, si es una decisión trascendental para el país y realmente va a afectarnos positivamente a todos. Desde luego, y ahí hay un primer aspecto que es bien importante mencionar, este efecto diferencial parte de la misma lógica de lo que se está acordando en La Habana. Para muchas personas también lo que uno encuentra es la idea de que el fin del conflicto simplemente es la desmovilización de unos señores alzados en armas y su reincorporación a la vida civil,
pero olvidan todo el contenido de algunos de los puntos que ya se han acordado, que lo que buscan es transformar las condiciones de esos territorios. Y eso quiere decir, por ejemplo, llegar con infraestructura, llegar con escuelas, llegar con servicios de salud, educación, con vías. Y eso desde luego va a tener un impacto directo en estas zonas más golpeadas por el conflicto, estas zonas marginales, más lejanas y con más presencia de economías ilegales. Esas transformaciones de esas zonas desde luego van a beneficiar a todos los colombianos. Hay un tema que, por ejemplo, pasa desapercibido, pero si uno piensa que los productores, los empresarios van a tener unas mejores condiciones de distribución, mejores condiciones para transportar sus productos, los campesinos van a poder sacar sus productos más baratos, van a poder mejorar las condiciones en las cuales hacen llegar esos productos a los mercados. Los mismos ciudadanos que vivimos en las principales capitales vamos a vernos beneficiados también de unas condiciones, de unos mejores precios en la canasta familiar. Entonces, no es solamente transformar allá para que mejore allá, sino transformar allá en esas zonas más golpeadas para que se traduzca en beneficios en el resto del país. Sí, es una paradoja porque sin duda la acción positiva del Estado en la última década y un poco más llevó a que en buena medida el conflicto se desplazara a las zonas marginales, todas las zonas de frontera con Ecuador, con Venezuela, con Perú, la costa pacífica, los Urabás. Eso que es sin duda un resultado positivo para todo lo que diríamos el área andina, sin embargo terminó también generando unos elementos no tan positivos, y es que la población urbana mayormente concentrada allí empezó a desentenderse del tema, y hoy día la mayoría de esa población como que el conflicto lo percibe solamente por los medios, y entonces temas tan dramáticos que vamos a tener como desafío en el posacuerdo, como por ejemplo los temas de desminado, uno de los países, probablemente el segundo más minado del mundo, que claramente para un habitante de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, eso no le dice nada, pero para un campesino del sur de Bolívar, de la costa pacífica, que tiene el riesgo de que su hijo o su hija que va a la escuela pisen una mina de esas y cause fatalmente una pérdida, eso pues para el hombre y la mujer urbanos pues eso no lo percibe. Entonces ahí hay un tema muy importante dentro de eso que podríamos llamar genéricamente pedagogía de paz, de cómo entender que los que vivimos en el mundo urbano tenemos que ser muy solidarios con nuestros compatriotas que son los que van a verse beneficiados de esos elementos, además de todos estos otros beneficios, si se quiere, secundarios, pero muy importantes que también vamos a recibir en el mundo urbano, y especialmente lo que tú señalabas, Julián, que es muy importante, ¿no? Cómo romper con esa especie de rutinización que se creó en los imaginarios de que casi que eso es parte del paisaje, el conflicto ya está y eso es una normalidad, y no tener claro que podemos hacer una ruptura como sociedad y dejar atrás eso y vivir en otra situación donde ya no haya más conflicto con todo lo que eso implica para la sociedad. Hay un tema que me parece bien importante y es el de la confianza o la reconstrucción del tejido social o esta solidaridad con el otro colombiano, y es que como parte de esa rutinización de la que venimos hablando, Colombia en los estándares internacionales aparece como uno de los países donde la confianza entre colombianos es de las más bajas del mundo. O sea, la idea de que uno ve a otro colombiano y uno mejor no se mete allá y los colombianos no confían en los otros colombianos, al menos en términos comparativos respecto a lo que pasa en otros países. Y en buena medida, los expertos nos dicen, eso ha sido generado como resultado del conflicto armado. Terminar el conflicto va a empezar a querer decir no solamente un ejercicio de construcción de Estado, asociado a todo fin del conflicto, sino también el ejercicio de construcción de nación, de uno poderse imaginar en los zapatos del otro colombiano, de uno poderse imaginar ese sufrimiento, pero también esas oportunidades que van a aparecer en razón del conflicto armado. Hay un elemento de los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora que yo quisiera enfatizar, que es el de la participación ciudadana. La idea de que todo esto que se ha acordado va a implementarse a partir de espacios de discusión de las comunidades, donde no solamente van a estar estos ciudadanos de las zonas más afectadas por el conflicto, sino también todos los ciudadanos. Hemos dicho, por ejemplo,
la necesidad de tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural, que un estudiante universitario, por ejemplo, en las principales capitales, sienta también esta necesidad de construcción de paz como una necesidad propia y se movilice, haga un semestre rural o un año rural o un año de construcción de paz y participe de esos espacios y de esos esfuerzos de reconstrucción, no solamente, como decíamos hace un momento, para transformar esos territorios, sino también para dar pasos en esas transformaciones de los imaginarios y, como decíamos hace un momento, de la reconstrucción del tejido social. Muy probablemente un estudiante de una universidad de Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, trabajando un semestre en estas zonas más golpeadas por el conflicto, se identifique mejor con sus compatriotas que están en estas regiones, sienta, como decía hace un momento, su vida como su propia vida, el sufrimiento de ellos como su sufrimiento propio, y en ese trabajo empecemos a reconstruir esas relaciones que, como decía hace un momento, están tan mal para los colombianos. Hemos visto ejercicios, por ejemplo, en Medellín, con los presupuestos participativos, cuando se convoca a la ciudadanía a participar de estos espacios, cómo contribuyen al mejoramiento del tejido social, cómo a partir de la discusión de proyectos de las comunidades, para el desarrollo de esas comunidades, permiten no solamente llevar a cabo sus proyectos, sino al mismo tiempo mejorar las condiciones de relacionamiento entre la ciudadanía. Y si realmente hacemos la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz a partir de esos espacios de discusión, es mucho lo que vamos a ganar en materia de confianza ciudadana, en materia de mejoramiento del tejido social y, como decías, Alejo, en mejoramiento de la solidaridad y sentirse como esos otros colombianos que están en estas zonas tan afectadas. Sí, yo creo que ese tema de confianza tiene mucho que ver con lo que algunas escuelas de economistas asocian al capital social como un elemento muy importante, pero ahí yo quisiera destacar algo que también es muy importante como resultado, es los cambios culturales, porque eso está muy asociado también a ir terminando con la idea de los enemigos, es decir, la idea de que los que pensaban de alguna u otra manera eran enemigos. Y yo creo que eso es un cambio que hay que hacer, es cómo transformar esa idea de que podemos pensar distinto, podemos ser adversarios políticos, pero somos todos parte de la misma sociedad y no existe enemigos porque todos respetamos las mismas reglas del juego, competimos en las lógicas de la democracia con opiniones distintas, pero no esa idea que genera la desconfianza, que genera el ambiente, por ejemplo, para agredir al otro, para eliminar al otro, y que es propio de toda esta herencia que hemos tenido perversa de más de medio siglo de enfrentamiento armado y que es uno de los beneficios sin duda importantes que a todas las sociedades y especialmente en los grandes centros urbanos debe impactar. En ese sentido, creo que ahí tenemos una posibilidad extraordinaria en construcción de sociedad. Y yo creo que hay un tema que es bien importante y es que todo eso se ve legitimado o respaldado más bien con un elemento fundamental que también aparece a lo largo de los acuerdos y que si lo hacemos bien va a permitir que todo esto ocurra de una mejor forma, que es la renovada o la mejorada presencia del Estado a lo largo del territorio nacional. O sea, no es solamente las obras, no solamente los cambios en la infraestructura y los proyectos que se van a llevar a cabo, sino también el esfuerzo que queda en esos acuerdos de llevar temas, desde luego, como la seguridad, pues que es un objetivo fundamental de un proceso de paz, pero al mismo tiempo ya unos temas más específicos como mejorar la administración de justicia. Cuando uno mira, por ejemplo, el acuerdo del punto de desarrollo rural, uno ve la jurisdicción agraria, y la jurisdicción agraria es justamente llevar justicia al territorio, una de las obligaciones del Estado, para resolver estas conflictividades en razón de los usos del suelo o los conflictos rurales de cualquier tipo, de cualquier índole. Cumplir con esa obligación del Estado de que se administre justicia de una forma eficiente va a permitir al mismo tiempo tener un mejor relacionamiento entre los ciudadanos que no van a tener que recurrir a vías de hecho para resolver sus conflictos. Pero tenemos otro tema, la protección de los derechos de propiedad. Cuando uno ve todos estos temas que aparecen del catastro, del impuesto predial, de mejorar los sistemas de información, pues lo que estamos diciendo también es un mayor esfuerzo y un mayor compromiso por parte del Estado en cumplir con sus obligaciones básicas y en ese sentido no botarle la pelota, como se dice popularmente, a las comunidades. Y desde luego todos los temas en materia de garantía de derechos, o sea, toda la apuesta o buena parte de la apuesta del punto de desarrollo rural es a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los habitantes de esas zonas rurales,
y nuevamente, en tanto todos los ciudadanos están viendo cómo se garantizan sus derechos de una mejor manera, pues el espacio para estas conflictividades, para estas desconfianzas, para esos odios y estas enemistades va a ser mucho menor. Entonces, claramente hay una apuesta grande por llevar el Estado a los territorios o fortalecer la presencia del Estado en los territorios y a partir de eso generar toda una serie de condiciones mejores para un mejor desempeño de la ciudadanía. Sí, y yo anotaría ahí por último que hay un elemento muy importante y es un efecto pernicioso que ha creado la persistencia de la violencia asociada al conflicto. Y es que eso de una u otra manera lleva a estimular o a legitimar otro tipo de violencias que persisten en la sociedad. Todos sabemos que la mayoría de los homicidios en Colombia no tienen nada que ver directamente con el conflicto armado. Pero hay también un ambiente que se ha creado a lo largo del tiempo que eliminar al otro, agredir al otro es, entre comillas, legítimo para resolver conflictos. Eso es algo que tenemos que ir eliminando del comportamiento de los colombianos y en eso la terminación del conflicto va a actuar sin duda de manera positiva, es decir, la idea de que quien infrinja la norma, que tenga ese tipo de comportamientos no es socialmente aceptado y que tengamos un Estado capaz de sancionar ese tipo de comportamientos porque eso es fundamental. Hay un tema que me parece clave y es que en la medida en que las disputas no sean y las enemistades, como decíamos hace un momento, no estén asociadas a las ideas políticas de los diferentes actores, pues el Estado va a poder quitarse ese problema de encima, por decirlo de alguna forma, y concentrarse en estas personas que sí están violando flagrantemente la ley. Hay unos datos muy interesantes y es desde que han empezado estos ceses al fuego unilaterales de las FARC y esta amenaza no es tan importante como la teníamos hace algunos años, los esfuerzos del Estado en controlar o atacar otras formas de criminalidad han mejorado de forma sustancial. Según unos datos que veía hace unos días, el año pasado había cerca de 1.400 organizaciones criminales identificadas por la Fiscalía y en lo que va corrido este año se han desarticulado cerca de 800. Entonces, claramente, terminar el conflicto armado y terminar con este tipo de violencia va a permitir que el Estado sancione de una forma mucho más rigurosa a estos actores que simplemente están desestabilizando la vida en las ciudades y generando zozobra a los ciudadanos, lo cual me parece que también es un tema que es importante. Pues yo creo que evidentemente es una pregunta que parece no solo obvia, pero es de la mayor importancia porque a veces puede no serlo. Sin duda, tenemos un régimen con unos niveles de descentralización, a pesar de toda la discusión que haya de si deberíamos avanzar más en ese camino como quizá fue la intención de la Constitución del 91, pero no hay duda que nuestros mandatarios regionales y locales, en la medida en que tienen un mandato específico de los ciudadanos, digamos que tienen unas responsabilidades. Pero adicional a ello, buena parte de la ejecución de políticas públicas del Estado, y aquí los acuerdos se van a tener que traducir, especialmente los que tienen que ver con el sector rural, particularmente los del punto 1, desarrollo agrario, lo de sustitución de cultivos y parte de los de participación, tienen que expresarse en políticas y proyectos que van a ser esos niveles territoriales, gobernadores y alcaldes, los responsables de su implementación. Ahora bien, como lo mencionamos hace un rato, esto no va a ser uniforme en todo el país, porque claramente hay que hacer una especie de sesgo en favor de aquellas zonas más golpeadas por el conflicto, donde debe ir el mayor peso de la inversión pública, porque parte de lo que se busca es justamente disminuir esa brecha de desigualdades entre esos municipios más pobres, más alejados y otros municipios. Entonces, todos los mandatarios, todos los gobernadores, todos los alcaldes son fundamentales en desarrollar una serie de políticas que tienen que ver con aquellos temas de alcance nacional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas de educación para la paz, de cambios culturales. Eso es una tarea desde el mandatario de Bogotá, que es nuestro municipio más importante, hasta el más pequeño. Pero hay otros donde
se va a enfatizar estos programas de desarrollo rural, de desarrollo territorial, y allí, evidentemente, gobernaciones y alcaldías van a tener el peso de la responsabilidad en la implementación. Por eso, estos alcaldes que se posesionan el 1 de enero próximo van a ser, digamos, la primera generación de alcaldes y gobernadores a quien les toca empezar esta responsabilidad. Y decimos la primera porque esto va a trascender el mandato. Esto va a ir por lo menos 2 o 3 generaciones de alcaldes y gobernadores que van a tener esa tarea. Pero estos en particular, los alcaldes y gobernadores que acaban de ser elegidos, tienen un desafío extraordinariamente grande en ese campo, porque de cómo empiecen a desarrollar esos programas y proyectos en sus territorios va a depender mucho el buen uso que se vaya a hacer de los recursos públicos o de cooperación internacional que se destine en ese sentido. Y por supuesto, todas las organizaciones sociales de los territorios, de afro, de indígenas, de campesinos, de comerciantes, de empresarios, que deben jugar también un papel muy positivo en esa idea de mirar programas que sean resultados de concertación entre todos los actores en esas regiones. Bueno, ahí hay un tema que me parece, una anécdota más bien que me parece importante destacar, es cuando uno está hablando con diferentes actores sobre el proceso de paz, sobre lo que está pasando en La Habana, sobre los retos que se vienen de aquí en adelante luego de la firma del acuerdo final, hay mucha gente que le pregunta a uno, ¿y ustedes de qué paz están hablando? Y la respuesta que nosotros tenemos es de una paz territorial. Y ese es el concepto fundamental detrás de todo este esfuerzo, es lo que se deriva de los acuerdos que se han firmado en La Habana y el concepto que va a regir todo lo que va a ser esta fase de construcción de paz, posterior a la firma del acuerdo. ¿Y qué quiere decir una paz territorial? Una paz que se piensa, que se discute y que se construye desde el territorio, desde los problemas de los territorios, desde las particularidades de los territorios, las oportunidades de los territorios y la gente en esos territorios. En unos casos eso querrá decir unos problemas de frontera, por ejemplo, y los problemas asociados a la vida en las fronteras, como la migración o el contrabando, por poner un par de ejemplos, pero en otros casos querrá decir unos problemas de educación, unos problemas de vías o unos problemas de cultivos ilícitos, y no tendría sentido que si estamos hablando de una paz territorial, pues llegar con un modelo pensado desde Bogotá, desde los ministerios, desde, no sé, Presidencia o Planeación Nacional, a imponer ese modelo en cada uno de los territorios. Eso implica todo lo contrario, y es pensarse esos modelos de desarrollo a partir de los territorios, y ahí desde luego yo creo que el papel de los alcaldes va a ser fundamental, no solamente de ellos interactuando con toda la ciudadanía, porque otro de los elementos fundamentales, como decíamos hace un momento, es el de la participación ciudadana, la idea de que la ciudadanía movilizada en las organizaciones, pero también los ciudadanos que no hacen parte de esas organizaciones, estén en espacios de diálogo con los alcaldes, con las autoridades locales, con los secretarios de planeación, con los secretarios de educación, para desarrollar los programas y proyectos que sean pertinentes para esa realidad de los territorios. Y ahí desde luego los alcaldes en estas zonas más golpeadas por el conflicto van a jugar un papel fundamental. Entonces empiezo con ellos, pero no solamente ellos, porque también los alcaldes en otros municipios o en las ciudades capitales, en las principales ciudades del país, también van a tener que jugar un papel importante. Por el tema que decíamos hace un momento de los puentes entre el mundo urbano y el mundo rural. La paz no es solamente la paz de esos territorios, sino también como actores en las ciudades, los universitarios, las iglesias, los empresarios, contribuyen con sus esfuerzos a la construcción de paz en esos territorios, por un lado. Pero también cómo se recibe a la población que ya ha migrado de esos territorios más golpeados por el conflicto, que no desea volver, sino que va a asumir una nueva vida en las ciudades capitales. Y ahí también, desde luego, los esfuerzos de las alcaldías, en este caso de esas ciudades, van a ser fundamentales. Y finalmente, cómo se moviliza o cómo se piensan todas las oportunidades que las personas que habitan en estas ciudades capitales pueden desarrollar en estas otras zonas más golpeadas por el conflicto. Para poner un ejemplo, la industria del turismo, perdón. La industria del turismo, desde luego, es una industria asociada, en muchos casos, a lo que podría ser oportunidades de desarrollo en estas zonas hoy golpeadas por el conflicto, pero donde seguramente en algunos casos habrá inversionistas o empresarios de zonas que no han sido golpeadas por el conflicto. Pero empezar nada más a reconocer esas oportunidades
implica un esfuerzo por conocer mejor el país, por entender las lógicas de estos territorios y por ver las oportunidades que pueden llevarse a cabo en esos territorios. Entonces, en general, el acompañamiento que pueden hacer las autoridades, tanto a nivel local, en las zonas golpeadas por el conflicto, como en las otras zonas, pues es enorme en términos de darle impulso a esta idea de movilización ciudadana y de construcción de paz desde las realidades territoriales. Ahora, yo quisiera añadir lo siguiente. Hay un tema muy importante que se mencionó y es el de la participación. Pero al respecto, quisiera recordar que aquí vivimos ya una ola, digamos, de estímulo a la participación que desafortunadamente decayó, que fue en todo ese periodo previo a la Constituyente del 91 y post-Constitución del 91. Y que decayó en buena medida en algunos casos porque los mecanismos que se diseñaron, la propia ley de participación en algunos casos, digamos, volvía muy difícil la aplicación. Vea el enredo que estamos con el tema de refrendación de acuerdos, es producto de eso, los umbrales, etcétera, todo eso tiene que ver con ese tema. Pero ahí rescato algo que es importante del acuerdo de participación. Expresamente, por ejemplo, se habla de la importancia de reformar los consejos territoriales de planeación, que es un espacio muy importante de participación, que es donde sí se hace de manera adecuada, es la posibilidad que pueden tener los habitantes de un municipio en relación con el plan del ordenamiento territorial y de inversiones o un departamento, incidir. Entonces, ese tipo de mecanismos de participación específicos hay que tratar de viabilizarlos de la manera más importante para que no vayamos eventualmente a tener que promovemos, estimulamos, convocamos participación, pero luego los mecanismos institucionales no lo permiten y termina más bien desestimulándose la gente en el sentido de decir, bueno, nos están invitando a participar, pero aquí ya todo está decidido y ya todo está definido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un desafío muy importante y que hay que aprender de esa experiencia que ya hemos tenido en nuestra historia reciente. Ahí nosotros, Alejo, hemos dicho una cosa, como venimos trabajando en el modelo de participación para la construcción de la paz, y ahí no solamente en el punto de participación, sino a lo largo de todos los acuerdos, uno se encuentra el tema de la participación en repetidas ocasiones. Por ahí un estudio decía que el concepto que más aparece en los acuerdos es la participación ciudadana. Entonces hemos dicho, bueno, ¿y cómo debe ser esa participación? Y lo que hicimos fue una lista de deseos o de criterios o de principios que uno quisiera que tuviera esa participación, y nada más me quiero referir a uno, que es el de la participación incidente. Tenemos otros, pero uno en particular es la participación incidente. ¿Y eso qué quiere decir? Justamente eso, que la gente vaya a los espacios de participación, que las organizaciones convoquen a su gente, que los medios de comunicación comunitarios, locales digan, mañana vamos a discutir una de estas figuras del acuerdo, el programa de desarrollo con enfoque territorial, vamos a empezar en toda esta discusión, pero que la gente vaya a esos espacios que se creen y no sea simplemente para escuchar discursos, que no sea simplemente tampoco para hacer reclamos únicamente, sino para que haya un diálogo entre los diferentes actores y realmente la política que se haga tenga en cuenta esos diálogos. Y ahí me parece que es bien importante el trabajo de los alcaldes y gobernadores, en particular los alcaldes, porque si los alcaldes y sus equipos no están preparados para recoger todos esos insumos, para interlocutar con la sociedad, un diálogo de sordos o una exposición de resultados, una exposición de política, pero no de una participación incidente, que es lo que queremos. Ahí lo que se ha dicho a lo largo de todos los acuerdos es, la gente va a participar para que, por ejemplo, las vías terciarias se hagan a partir de los criterios que la gente considera que son importantes. Que si estamos hablando de un plan de seguridad alimentaria o de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, pues eso recoja las visiones de la gente. Y nuevamente, para que realmente la recoja, pues necesitamos una preparación, una concientización por parte de los alcaldes y sus equipos. Sin embargo, es importante, Julián, también resaltar que la instancia departamental tiene una responsabilidad muy grande, porque evidentemente, como sabemos, hay municipios de diversas categorías.
por decir solamente, en la costa pacífica no es lo mismo Tumaco que Barbacoas u otros pequeños municipios que tienen mucho menos capacidad, porque digamos en ese sentido hay que cuidarse también de eventualmente tirarle, como diríamos coloquialmente, un problema a un pobre alcalde que no tiene ni capacidad, su infraestructura de funcionarios y demás es muy precaria, y si no cuenta con ese músculo de apoyo del nivel nacional y del nivel regional, pues probablemente eso lo va a rebasar. En otros casos puede que el municipio tenga suficientes herramientas y pueda en buena medida ser el que básicamente jalone toda la propuesta de desarrollo. Bueno, y también las figuras que se están creando en el marco de todo lo que es alistamiento para la implementación, porque sí estamos hablando de intervenciones subregionales, que en algunos casos incluyen no uno, sino más de dos o más departamentos. Si uno piensa, por ejemplo, en zonas como el Magdalena Medio, pues desde luego una intervención regional implica involucrar a múltiples gobernadores o departamentos. Entonces, necesitamos también ajustar todo esto con las figuras que se están planeando en este momento de diseño institucional para la implementación de los acuerdos. Continuemos un poco con los beneficios de la paz específicos para las ciudades capitales. Bueno, yo por acá tengo una lista que me parece que es bien importante pues pasar por algunos de esos puntos. Un tema que ya mencionamos previamente es el de las condiciones de seguridad. El hecho de que la fuerza pública no tenga que estar combatiendo actores a lo largo de todo el territorio nacional y donde los temas políticos podamos resolverlos por los mecanismos de la democracia y no en confrontaciones armadas, pues va a permitir enfocar recursos hacia lo que afecta el día a día de los habitantes de las zonas urbanas, que le roban el celular, que lo atracan en el Transmilenio, o las bandas criminales, o la extorsión, todos estos temas que afectan la seguridad de los colombianos en las principales ciudades. Yo creo que vamos a tener una mejor capacidad para atacarlos. Otro tema que es bien importante es, como decíamos, el de la producción agrícola y los precios de los productos agrícolas específicamente. O sea, si tenemos un campo realmente que obedezca a todo lo que hemos acordado en el punto de desarrollo rural, con mejores condiciones para los campesinos, asistencia técnica, distritos de riego, vías terciarias, todo eso tiene que traducirse de alguna forma en unas mejores condiciones también para los habitantes de las ciudades que tienen que pagar, pues que tendrán que pagar precios mucho menores. El tema que mencionábamos previamente de la confianza, que uno no piense en el otro colombiano, o en este caso en el otro bogotano, o en el otro barranquillero, como una persona en la cual no puede confiar, sino que por el contrario haya implícitamente un ambiente de confianza, también va a ser otro de los temas que van a beneficiar a las ciudades. Y hay un tema que es bien importante, y es cómo nos vemos como ciudades y como país en el resto del mundo. O sea, no es lo mismo ver un país, ahorita que se están conmemorando los 30 años del Palacio de Justicia, no es lo mismo desde afuera ver esas imágenes del país que ver un país que le apostó a la paz, que logró resolver sus diferencias pacíficamente, y que pues tendrá muchos problemas seguramente, pero no son los problemas como los que hemos visto durante todos estos años, y eso va a traer también el capital para proyectos de inversión extranjera, va a atraer a los inversionistas, va a generar unas dinámicas que no van a circunscribirse únicamente a estas zonas rurales, sino que van a beneficiar a todos los colombianos. Entonces yo creo que hay una serie de beneficios simplemente por tener una imagen de un país que como decía, logró superar sus conflictos y empezar a trabajar democráticamente. Sí, compartiendo lo que señala Julián, yo quisiera solamente agregar una dimensión que he insistido, pero que creo que es muy importante. Si la terminación del conflicto la usamos positivamente para unos cambios culturales, eso tiene un efecto en temas de seguridad, porque el gran problema que hemos tenido en Colombia, o uno de los grandes problemas en seguridad, además de la debilidad del Estado para enfrentar estos problemas de inseguridad ciudadana, tiene que ver con esa aceptación cultural de que es legítimo usar la violencia para resolver el problema. En la medida en que eso lo deslegitimemos completamente en la sociedad, que eso no se vale, que eso no se acepta, eso también es un factor positivo que mejora la condición
para la seguridad y la convivencia ciudadana, que es un problema fundamental en la vida en las grandes ciudades. Ahora, en relación con el tema de, digamos, el impacto que pudiera tenerse en la oferta de bienes básicos de origen agropecuario, creo que si efectivamente se impulsa de manera muy positiva estas economías agrarias, muchas de ellas hoy probablemente dedicadas a narcotráfico o a otras actividades, eso implica evidentemente que dotemos esas regiones de infraestructura, de sistemas de acopio, de buena información de precios y mercados, etc. Eso puede llevar a que haya un abastecimiento de bienes que no solo pueden impactar incluso la posibilidad de importaciones de alimentos, que hoy sigue siendo una actividad creciente, sino que también bien manejada en las grandes ciudades puede afectar el precio final al consumidor, y eso puede ser un efecto interesante para las grandes ciudades del país. Y claramente estamos de acuerdo que la propia firma de la paz y lo que eso implica como cambio, eso es un factor que va a atraer la inversión extranjera. Ahí los economistas debaten qué tanto porcentaje, etcétera, pero no hay duda que una parte de esa inversión sin duda va a estar en grandes ciudades o en zonas aledañas a grandes ciudades por múltiples razones que tienen la viabilidad de muchos proyectos. Entonces, digamos, las grandes ciudades sí van a recibir unos impactos positivos muy destacables con la terminación del conflicto armado. En estos días hablaba con un conocido, un amigo, que es importador de telas, y entonces es un importador legal de telas, y decía es que es muy difícil competir con otros importadores que desafortunadamente lo que están haciendo no es compitiendo en el mismo negocio para los mismos fines de lucrarse de este negocio, sino para lavar dineros provenientes del narcotráfico. Cuando uno tiene una economía ilegal del tamaño de la economía del narcotráfico en Colombia, que alguna gente estima en 20 billones de pesos al año, y lo que equivale a lavar todos esos recursos con todo tipo de operaciones, con todo tipo de importaciones, pues lo que estamos afectando no es únicamente el sector del narcotráfico, o sea, el narcotráfico no es algo que está por allá y que no afecta al resto de la economía, sino que finalmente importadores legales en diferentes sectores pues terminan viéndose afectados por no poder competir con todos estos actores, con todos estos recursos provenientes de estas actividades ilegales. Si realmente logramos implementar esos acuerdos y hacer una apuesta por una economía legal donde jugar bajo las reglas de la ley paga, pues lo que estamos diciendo es a todos esos empresarios en las ciudades, en este caso, pues les va a ir mucho mejor. No solamente es todas estas condiciones de seguridad que son tan importantes, el mejoramiento de la confianza, sino que también les va a tocar directamente su bolsillo. Es que el negocio suyo va a ser rentable, porque es que usted va a poder vender un poquito por encima del costo y tener cierta ganancia y no competir contra un señor que está vendiendo al 80% del costo o al 70% del costo porque su interés simplemente es lavar recursos de narcotráfico. Y eso claramente es un beneficio para el sector empresarial colombiano, que sobre todo para la mediana empresa, que es la que más afectada se ve por este tipo de actividades ilegales. Bueno, como decíamos al inicio, la paz es seguramente la decisión más importante de una sociedad, y la paz no es algo que le llega a una sociedad de sorpresa y que le llega como un regalo, sino es algo que se construye y es algo que tiene beneficios en todas las dimensiones, como lo que hemos visto a lo largo de esta discusión: vidas humanas, confianza ciudadana, mejor desempeño de las instituciones estatales y una serie de beneficios económicos, entre muchos otros. Pero para eso hay que trabajar, y desde luego, si estamos hablando de una paz que se construye desde los territorios, los principales protagonistas de esta paz son los habitantes de los territorios y los mandatarios en esos territorios. Entonces, desde luego hay un reto, más que cualquier otra cosa, un reto para todos los habitantes de este país, y en particular para las autoridades locales, para comprometerse en esta gran oportunidad que no hemos tenido en mucho tiempo y que no podemos desaprovechar, porque pueden pasar nuevamente muchas décadas para que podamos volver a tenerla. Sí, yo quisiera decirle a los gobernadores y alcaldes que nos estén escuchando que esperamos mucho de ustedes. Yo creo que ustedes tienen una posibilidad extraordinaria, como ningún otro de los que anteriormente eligieron,
y es que el inicio de su mandato va a coincidir con la firma de los acuerdos y el inicio de la implementación, y ese es un desafío extraordinario para sus departamentos y sus municipios. Yo creo que, independiente de lo que pasó en la campaña, porque uno dice en la campaña este tema de terminación del conflicto y construcción de paz no fue un tema relevante, creo que eso fue positivo que hubiera sido así, porque independiente de eso, cada uno de ustedes hoy día puede, como gobernante de su municipio, de su departamento, entender que puede ayudar a construir esa Colombia del futuro que necesitamos y que la necesitamos bien construida allá en su departamento, en su municipio. Eso no es simplemente una cosa genérica. Por supuesto, el que lideró este gran proceso desde la institucionalidad es el presidente, y sin duda hay que reconocer también la gran disponibilidad de las insurgencias, pero es allá en los territorios donde usted, gobernador, y en las alcaldías, los alcaldes tienen mucho que aportarle. Tienen mucho que aportarle a la construcción de un país distinto para todos. Y yo, en principio, tengo el mejor optimismo de que la gestión de ustedes va a ser una gran contribución a la construcción de paz, que vamos a aprender de las experiencias que cada uno de ustedes en sus municipios y departamentos van a generar, porque estoy seguro que va a ser así. Ya lo mencionamos hace un rato, no puede haber un recetario único dentro de una diversidad como la que tenemos en el país. Entonces, en los distintos territorios seguramente se van a diseñar iniciativas, formas de implementar acuerdos que pueden ser muy enriquecedoras en la construcción de un país diverso, democrático, pero donde efectivamente el tema de los derechos y deberes cada vez sea una realidad para todos. Mañana espere más información de los municipios del país.